nombre de Jesús, honramos tu nombre, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y quiero rápido darte un pantallazo de lo que vamos a tratar de hablar, a ver si llegamos. Pero algo estuvimos hablando en el vivo y queremos a partir de mañana lunes comenzar una semana de ayuno. ¿Cuántos se van a sumar al ayuno? ¿Cuántos entienden que estamos en una guerra espiritual tremenda y es necesario desatar guerra contra las tinieblas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido atacados en las últimas semanas por el enemigo? Tal vez el diablo atacó tus finanzas, atacó tu salud, atacó tu matrimonio, tu familia. ¿Cuántos han sido atacados? Ahí zarandeados. Bueno, es tiempo de darle un piñón al diablo en el nombre de Jesús y toda tiniebla tenga que huir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso vamos a declarar esta semana una semana de ayuno y oración y guerra espiritual. Una semana donde vamos a cerrar puertas espirituales, donde vamos a quitar toda legalidad al infierno, donde vamos a buscar la santidad, donde vamos a ordenarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vencer y declarar victoria sobre diferentes circunstancias que tal vez hoy están sacudiéndote o sacudiéndote tu familia. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Entonces un poco lo que vamos a charlar ahí con la pastora es ¿por qué necesitamos orar y ayunar? Vamos a tratar eso. ¿Con qué armas contamos en este tiempo tan difícil? ¿Cuántos creen que es un tiempo difícil? Y que estamos siendo luchados, perseguidos, atacados, confundidos. ¿Cuántos reconocen que esto está pasando? Que viene el desánimo, que viene el temor. Bueno, es tiempo de hacer guerra, de llenarse del Espíritu Santo, de ponerse en pie, tomar autoridad de Dios y decirle: diablo asqueroso, tu tiempo se termina en mi casa, en mi familia, en mis hijos. En el nombre de Jesús declaro el poder de Dios en mi vida. Este es el tiempo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, dijimos recién por qué necesitamos orar y ayunar, con qué armas contamos en estos tiempos tan difíciles, cuál es nuestro verdadero enemigo. Tenemos que identificar cuál es nuestro verdadero enemigo. No es tu esposa, tu esposo que se lo volvió medio loquito y está medio enojado y empezaron las peleas. Ese no es tu enemigo verdadero. El enemigo verdadero es el diablo que quiere verte destruido, quiere verte triste, angustiado, deprimido, frustrado, atado de pies y manos por diferentes pecados. El diablo quiere verte así, sin poder, sin autoridad, sin propósito. Por eso el Señor está llamando: vuélvanse al ayuno, vuélvanse a la oración, dejen que los llene de mi poder, déjenlo que les llene de autoridad para deshacer toda obra de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces tenemos que identificar bien cuál es nuestro verdadero enemigo. ¿Por qué a veces parecen que hay oraciones que no son respondidas? ¿No te pasó que pareciera que hay oraciones que Dios no las contesta? Pareciera. ¿No te pasó? ¿A alguno le pasó? Levante su mano. Que oraste por algo y parece que no hay respuesta. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a tratar de llegar a ver si la diferencia entre poder y autoridad. Parece algo parecido, pero no es lo mismo. Vamos a arrancar. ¿Arrancamos, pastora? Título de lo que vamos a compartir, para los que anotan, saca el iPad, el teléfono, la libreta del mercado, cualquier cosa, pero anotá ahí. Título: el ayuno provoca rompimiento. El ayuno provoca rompimiento. Decí conmigo: el ayuno provoca rompimiento. Aleluya. Decir que tenés al lado: despertate en el nombre de Jesús. Eso, decir, si no te doy un toque santo, decirle. Aleluya. Te impongo las manos, decirle, te va a despertar. Primera pregunta que dijimos: ¿por qué hoy vos y yo necesitamos volvernos hombres de ayuno y de oración? Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 21. ¿Por qué la iglesia de Cristo tiene que volver al ayuno y a la oración? Vamos a ver. Hechos, capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿De qué está hablando? Esto es una palabra profética justamente para los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Lo creemos y está en la palabra de Dios. Ahora, esta palabra está diciendo que antes del regreso de Cristo, de parte del Espíritu Santo, viene un despertar, un restaurar en la iglesia de Cristo de muchas cosas que se han perdido. El modelo que vos y yo tenemos obviamente es Jesucristo, pero como iglesia es la iglesia primitiva.
Recordemos, y todo este tiempo con la pastora estuvimos hablando del libro de los Hechos, estuvimos hablando acerca de la iglesia primitiva, y si damos un pantallazo a lo que nos enseña el libro de Hechos, vemos que la iglesia primitiva era una iglesia que tenía muchas características gloriosas y poderosas. Ahora, la iglesia, antes que Cristo venga, tiene que volver a la esencia. Tenemos que volver otra vez a recuperar, a restaurar cosas que eran normales en la iglesia primitiva y que hoy las hemos perdido. Se ha sustituido en la iglesia moderna el poder de Dios por medio de diferentes cosas. Se ha sustituido los milagros, se ha sustituido la libertad de las personas por diferentes muletillas como la psicología, como mensajes de autoayuda, como motivación desde el púlpito. Se sustituyó el poder de Dios. Por eso vemos tanta gente no transformada, gente que está atada de los pies a la cabeza, a la depresión, gente que está luchando con pensamiento de suicidio dentro de los templos, no solo allá afuera, sino dentro de los templos. Gente que está atada a la lascivia, a la lujuria, a la pornografía, dentro de los templos, no allá afuera. ¿Por qué? Porque se ha sustituido, y es por eso que el Espíritu Santo está llamando: vuelvan otra vez a la esencia. Antes que Cristo venga, viene el tiempo de restauración de todas las cosas, donde yo empiezo a trabajar en el corazón de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos del edificio, hablamos de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te va a llamar a tomar decisiones claves. Primer punto, primera razón de por qué necesitamos orar y ayunar, volver al ayuno y la oración, es justamente porque, número uno, si querés anotar ahí, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Anota eso. ¿Por qué necesitamos la iglesia de Cristo volver al ayuno y la oración? Porque ya es el tiempo profético de volver a restaurar muchas cosas que se han perdido. Vos y yo tenemos que tener autoridad y poder sobre las tinieblas. Decíamos en la reunión pasada, es triste ver gente que prefiere ver a sus hijos atados a las drogas, su esposo atado al adulterio, su economía destruida. Hay mucha gente que prefiere vivir días así que tomar las armas que Dios nos ha dado, que volver a la esencia. Y gente, es triste ver, yo conozco hermanos en Cristo, aquí se hace las comillas, pero gente que cree en Jesucristo que todavía está atado al alcohol, y hace años que está atado al alcohol y no es libre. Y prefieren vivir y se conforman vivir con una familia destruida, porque el alcohol trae cantidad de problemas en todas las esferas personales y familiares. Destruye una familia entera, destruye el matrimonio, destruye a los hijos, destruye la economía, destruye los sueños de una casa. Prefieren vivir años de su vida atado a eso que tomar autoridad en Dios, volverse a Jesucristo y comenzar a utilizar las armas que el Señor nos ha dejado para deshacer. Detrás de esa atadura hay un espíritu inmundo que está oprimiendo esa vida. Y no es ver demonios por todo lado y al diablo por todo, no, es una realidad bíblica. Ante las circunstancias negativas que nosotros atravesamos, ante los problemas, dificultades, siempre detrás hay una potestad diabólica. Y decíamos la reunión pasada, la anterior, decimos, hay hombres fuertes. Un hombre fuerte es un principado satánico que se establece en cada familia. Esto es un ordenamiento satánico. Satanás opera de esta manera, y sobre cada familia se otorga un hombre fuerte, un principado con la misión de destruir esa familia. Por eso hay ataduras generacionales. Mi tatarabuela se separó joven, mi abuela se separó joven, yo me estoy separando, y así va a seguir, porque hay un principado que destruye de generación en generación. Ahora, alguien tiene que levantarse en el poder de Dios. Alguien tiene que usar las armas que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado para romper esas maldiciones. Y no adaptarse a vivir en la miseria, no adaptarse a vivir solo, no adaptarse a vivir bajo maldición, como muchos viven. Es triste ver la realidad de la iglesia hoy. Decíamos la reunión pasada, estamos ante una generación vaga espiritualmente, que no quiere tomar decisiones radicales, no quiere sudar la camiseta. Por eso el diablo los sacude de un lado para el otro. Viven de problema en problema, de depresión en depresión, quebrados económicamente, destruidos en el matrimonio, adulterio por aquí, pelea, grito. ¿Por qué? Porque no toman decisiones. Espera que otro ore, espera que, no sé, capaz que en algún momento esto remonta. No, fuera de Cristo no hay nada en la vida, iglesia. El ser humano necesita a Dios. No hay plenitud fuera de Dios.
No hay restauración de la familia. La psicología, la terapia familiar no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no es un problema psicológico. Hay una orden diabólica de destruir esa familia. Y el psicólogo no tiene autoridad para destruir esa maldición generacional. Por eso vos y yo tenemos que entender a quién le hemos creído, al creador de todas las cosas. Y Él en su palabra nos deja el consejo de cómo caminar en una tierra, justamente en el tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde sabemos que Cristo viene, donde hay demonios de todos los rangos operando para destruir al hombre y sobre todo para destruir a la iglesia. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos tomar el poder que Dios nos ha dado, las armas que nos ha dado, la armadura de Dios para deshacer toda obra de tinieblas. ¿Por qué vivir llorando por ciertas circunstancias que parece que no se mueven? ¿Cuántas veces estamos en medio de un problema? Pasan los meses, pasan los años y el problema sigue igual y cada vez peor y nos adaptamos a eso. Bueno, hay algo que está operando y todo esto vamos a estar hablando. ¿Querés hablar, pastor? Pues yo arranqué. Amén. Justamente, fíjate cómo el Señor nos viene hablando en el libro de los Hechos, ¿no? Todo este tiempo nos viene hablando justamente de esto y nos lleva a que podamos mirar a la iglesia primitiva, pero también para saber que hay ese mismo poder que operaba en la iglesia primitiva. Amén. Es el mismo que opera en nosotros, porque somos la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de Jesucristo. Y el Espíritu Santo que fue derramado en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Pero también hablábamos del libro de Apocalipsis, el mensaje, uno de los mensajes de las 7 iglesias, cuando Jesús dice que la iglesia hacía todo bien, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y en el primer amor, cuando estamos en Cristo y cuando conocemos a Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro corazón está encendido, tenemos ganas de todo, ¿no? Tenemos ganas de orar, tenemos ganas de ayunar, tenemos ganas de leer la palabra, etcétera, etcétera. Pero a medida que vamos creciendo y a medida que nos vamos independizando del Señor, esas disciplinas y estas armas tan poderosas que tenemos, las dejamos de utilizar. Pero fíjate cómo el Señor nos alerta una y otra vez a que no perdamos esas armas que Él nos dio, para que podamos vencer. Y ahora no me quiero adelantar, pero para que nosotros podamos entender que nuestra lucha no es contra lo que estamos viendo, sino que nuestra lucha es espiritual. Y más en estos tiempos donde vemos que toda la maldad va incrementando, oscuridad cubre en las naciones, como dice la palabra de Dios, y todo esto va en aumento. Por eso necesitamos utilizar las armas poderosas. Sí, decí conmigo, armas poderosas. Armas poderosas que Dios nos dio. Y una, que es la que estamos hablando ahora, es el ayuno. Es el ayuno. Dios en este tiempo nos está llamando justamente a esto, que tal vez la iglesia, nosotros como iglesia, tal vez dejemos de esperar, ¿no? Que nos digan vamos a ayunar, sino que se pueda encender en nuestro corazón de hijo de Dios el poder utilizar esta herramienta y poder contrarrestar todo lo que Satanás quiere hacer en estos tiempos. Fíjate cómo Dios a través de la palabra nos anticipa, nos va hablando, nos va diciendo tantas cosas. Por eso necesitamos abrir nuestro corazón y nuestro espíritu a poder ayunar y utilizar la herramienta como corresponde. Amén. Amén. ¿Qué significa la palabra restauración? Si querés anotar ahí bien rápido. ¿Qué significa la palabra restauración? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en este tiempo con la iglesia? Significa volver algo a su posición, o condición anterior. O sea, fíjate cuál es la idea del Espíritu Santo, la idea de Dios con vos y conmigo. Volver a algo a su posición o condición anterior. Otra definición es retornarlo a su intención original.
O sea que en estos últimos tiempos lo que el Espíritu Santo va a hacer es volver a la intención original que Dios tuvo con el hombre en intimidad con Dios, en tener intimidad con Dios. Por eso Dios quiere restaurar la oración y el ayuno. Justo en la oración y en el ayuno vos y yo tenemos intimidad. Y esto es clave ¿para qué? Para ser empoderados, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos reconocen que necesitan el poder del Espíritu Santo? Porque los días son duros, porque realmente apremia los días que estamos viviendo, las dificultades que se nos vienen encima, apremia de tener un poder superior que nos mantenga en pie ante las dificultades que vienen, ¿sí o no? Antes de caernos en depresión, antes de decir, pobre, a mí no me sale, y adaptarnos a vivir bajo la circunstancia, es necesario reconocer que Dios tiene planes conmigo y Él quiere llenarme de poder para poder vencer todo tipo de circunstancia. Por eso declaramos esta semana una semana de ayuno y de oración, y donde decimos, Señor, creemos en esta palabra profética de Hechos 3:21. Este es el tiempo donde vas a restaurar, vas a volver a tu idea original. Él soñó con vos y conmigo de que tengamos una intimidad tan profunda con Él. Él quiere revelar su corazón, sus planes, sus sueños con nosotros. La Iglesia de Cristo tiene una asignación tremenda en este último tiempo. Pensá esto, y esto está profetizado en la palabra de Dios. A través de tu vida tienen que correr los milagros antes que Cristo venga. A través de tu vida la gente tiene que ser libre de opresiones demoníacas. A través de tu vida vas a tener que sanar enfermos, sanar familias, corazones, vidas. Entonces todo eso se requiere ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esta restauración va a provocar que la iglesia vuelva a vivir, ¿saben cómo? En el Espíritu. Decí conmigo, yo necesito vivir en el Espíritu. Y esto no es hacerte el aleluya, el fantasioso, no, es una realidad bíblica. La iglesia del Señor necesita volver a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. En esto la gente reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la guía. Los hijos de Dios están bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, cuando vivimos en el Espíritu, ya no enfrentamos malas circunstancias en nuestras fuerzas. Por eso hay tanta gente frustrada dentro de los templos, porque en última instancia se acuerda de buscar la guía de Dios. Surge un problema y lo primero que hace es tratar de solucionar por sus propios medios. Y en última instancia, como fracasó en su intento, se acuerda, voy a orar a ver si Dios me tira una soga y me saca porque estoy hasta acá. No, la iglesia primitiva constantemente dependía del Espíritu Santo. Vivía en el Espíritu, escuchaba la guía del Espíritu de Dios constantemente. Por eso la iglesia en los últimos tiempos tiene que volver otra vez a la esencia, dependiente completamente de Dios y no de nuestras habilidades, no de nuestras capacidades, no de los contactos que tengan. No dependa de eso, depende de Dios. Y empezar a ser guiado por el Espíritu Santo en todas las áreas. Ese es cuando vamos a encontrar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y dos, ¿por qué tenemos que orar y ayunar? Porque es el mismo Espíritu Santo que nos está llamando. Anota eso, es el mismo Espíritu Santo que nos está llamando a volver al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a ser preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, pastor, estamos en un tiempo tremendo, porque el reloj profético está funcionando. Cristo Jesús viene y hoy vemos la guerra espiritual que hay en las regiones celestes. Si ves el noticiero y todo lo que está sucediendo, el grado de violencia, la malicia, la lujuria, la perversidad que hoy hay, lo que el caos social, emocional, mental, psicológico, espiritual que está pasando ahí afuera, tiene que ver con lo que sucede en las regiones celestes. Tiene que ver con la movilización demoníaca que hoy hay en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios sabemos que el juicio de Dios viene sobre Satanás. Pronto lo vamos a ver. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero se le viene la sentencia. Corta la bocha, le va a decir Jesús. Corta la bocha, diablo asqueroso. Te di un par de miles de años para que hagas lo que quieras en la tierra, pero ahora se te corta la bocha. Y viene el juicio de Dios. Y cae Satanás y todo su ejército asqueroso, fracasado, inmundo. Por eso tenemos que volver, escuchar la voz del Espíritu Santo y volver otra vez al ayuno y a la oración.
para volver a ser llenos del Espíritu Santo, para que seamos transformados, para que seamos libres. Mucha gente cree en Jesucristo y aún está atada, aún está oprimida. Aún Satanás tiene áreas cautivas. La sexualidad es un área que el diablo está atacando, porque Babilonia se está moviendo con toda la fuerza y con todo su furor en el mundo entero. Y el área sexual es un área donde el diablo está con todos los armamentos disparando y esclavizando a todo el mundo. La pornografía, la perversidad, esto ataca el adulterio, la lascivia, el degeneramiento que hay. El desorden que hay es tremendo social, cuando vemos adultos violar niños y la cantidad de cosas, aún padres, aún madres violar y abusar a sus hijos. O sea, vemos que son cosas que ya se salen de los cabales. ¿Por qué? Porque hay una movilización diabólica. ¿Por qué? Porque ya estamos ante el regreso de Jesús. Amén. Y es tan importante que nosotros podamos entender y discernir estos tiempos, ¿no? Amén. Y poder ver toda la movilización espiritual y todos los espíritus que hoy están operando en mayor grado que años anteriores. Por eso nosotros debemos estar atentos y volver, como estábamos diciendo recién, volver a las primeras cosas, volver a estas disciplinas espirituales para poder contrarrestar. El enemigo, a través de los espíritus inmundos y de todo lo que él está soltando y la forma en que está operando, lo que quiere hacer es obstaculizar a la iglesia, exacto, detener a la iglesia, frenar la iglesia, desenfocar a la iglesia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo a través de todas estas cosas y del operar de las tinieblas. Por eso nosotros debemos despertar y ser entendidos en lo que Dios nos está hablando y a lo que nos está llamando en este tiempo. ¿A cuántos les cuesta ayunar? A todos nos cuesta ayunar, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes por qué nos cuesta? Porque es un arma tan poderosa que mata nuestra carne. Punto número 1. Amén. Mata nuestra carne. Entonces, 2, expone todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Cuando vos y yo ayunamos, se expone toda nuestra carnalidad, nuestra humanidad, todas aquellas cosas que están inconclusas. Cuando vos y yo nos determinamos a ayunar, se empiezan en los tiempos de oración, empiezan a aflorar todas esas cosas que necesitan ser cerradas. Por eso nos cuesta ayunar. Porque el enemigo envía una y otra vez diferentes cosas para que nosotros no entendamos y no utilicemos esta arma tan poderosa. Por eso nos cuesta orar. Por eso nos cuesta ayunar, por eso nos cuesta leer la Biblia, por eso nos cuesta interceder, porque son las armas que destruyen a Satanás y a todo su plan y a los demonios y a los espíritus y a todas las cosas que estén atando nuestra vida. El título de esta charla de hoy es Ayuno de rompimiento. Amén. Eso es lo que provoca el ayuno en nuestra vida, en lo espiritual y en todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a operar de una manera tan fuerte que se provoca un rompimiento. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando y leyendo el libro de los Hechos? Cuando el Espíritu Santo venía o se presentaba en algún lugar, las cadenas se rompían, las cárceles se abrían, las puertas. Fíjate cómo lo que se provoca espiritualmente en esta combinación tan perfecta: ayuno, oración, intercesión, lectura de la palabra y sobre todo Espíritu Santo. Hay un rompimiento espiritual y todas aquellas cosas que tal vez estuvieron atando nuestra vida o atando a nuestros seres queridos, atando a nuestro barrio, se tienen que romper. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Porque hay algo que Dios nos viene hablando todo este tiempo: con tus fuerzas y con mis fuerzas no logramos nada. Hemos intentado cambiar. ¿Cuántos han intentado cambiar cosas con sus fuerzas? Yo me determino ahora. Duramos, no sé, unas semanas y después volvemos a caer. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que vaya delante nuestro, el que pelee por nosotros, el que vaya abriendo el camino, ahí es donde se provoca la verdadera transformación en nuestra vida. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos volvernos a estas disciplinas espirituales que, mirá,
te van a transformar por completo, te van a cambiar por completo. Tu vida no va a ser la misma, mi vida no va a ser la misma a partir de que nos volvamos hombres y mujeres Amén, sí, de Señor. ayuno, de oración, de intercesión y por sobre todo también de lectura de la Así palabra. es. Entonces, eso, las cosas con las que hemos lidiado tal vez por años, se van a romper en el nombre de Jesús. Pero Amén. vos y yo nos tenemos que determinar a usar las armas correspondientes. No me imagino un soldado cuando le están por disparar en una guerra, no me lo imagino. Como, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me escondo, no me lo imagino. O sea, si le están por disparar a un soldado, enseguida. Entonces nosotros tenemos armas tan poderosas que necesitamos utilizar en este tiempo. Amén. Amén. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 6, verso 12. Una palabra muy conocida, pero este es nuestro verdadero enemigo, no las circunstancias, no tu esposo, tu esposa, tu suegra, no. Este es el verdadero enemigo, dice, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro verdadero enemigo. Aún en tu economía, aún en tu salud, hay un trasfondo espiritual que está atacando tu vida. Por eso necesitamos ser precisos a la hora de pelear, tener bien en claro quién es el enemigo. No es ese esposo, no es esa esposa, porque si no terminamos todos peleados, todo mal, y nunca vamos a ver el poder de Dios sino saber qué hay detrás de ese problema. ¿Qué se mueve? Por eso esta semana de ayuno pedí al Espíritu Santo, revélame por dónde Satanás está atacando mi vida. ¿Por qué áreas, por qué lugares, por qué situaciones el diablo se está infiltrando para atacarme, para querer destruirme? ¿Por qué áreas el diablo, Espíritu Santo, revelame? ¿Por qué área está atacando a mi familia, a mis hijos? Y ahí el Señor te va a mostrar. Y Dios te va a mostrar cómo comenzó eso, cómo el diablo se infiltró, qué puerta se abrió. Y es ahí cuando tienes que levantarte en la autoridad de Dios, en poder de Dios, para deshacer todo obra del diablo. ¿Cuántos lo van a hacer en esta semana? ¿Cuántos quieren ver victoria de Dios? No solo tiene que quedar en la fe, sino en la acción. La fe sin obras es muerta. Creo que Cristo va a restaurar mi casa, y porque creo me levanto en ayuno y oración a hacer guerra contra toda potestad que estuvo atacando mi casa, mis hijos, mi familia. Alguien diga amén a eso. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, pastora. Muy bien. Es tan importante. Este versículo de Efesios es súper clave para nosotros. Poder identificar a nuestro enemigo. Porque si nosotros no tenemos bien en claro quién está detrás de todas las situaciones, quién está detrás de las circunstancias que atravesamos, de los choques que tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hijos, etcétera, nosotros vamos a estar como tirando piñas en el aire, ¿no? Exacto. Peleando con alguien que no es el indicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas situaciones, cuando nosotros no atacamos al enemigo correcto, esas situaciones se extienden en el tiempo. Así es. Y fíjate que a veces hay situaciones que enfrentamos que pasan años y años y no se resuelven. Hay un estancamiento en la vida y se empieza a provocar una fortaleza espiritual, pero es provocada justamente por Satanás. Por eso nosotros necesitamos, decí conmigo, necesitamos identificar a nuestro verdadero enemigo para poder atacar directamente y que haya un verdadero rompimiento en esa situación. Exacto. Espiritual. Identificar que es en todas las áreas puede haber y hay, de hecho, un ataque diabólico. O sea, hay gente que, no sé, abre un kiosco, nadie come más golosina. Invierte, no sé, y no le sale. Y quiere salir y no, nada funciona. Y voy a decir, pero no puede ser, ya hace 1 año, 2, 3, 4, no puede ser. ¿Qué pasa? Voy a la iglesia, el oro, de vez en cuando le pido al Señor que hago pacto con Dios a ver si salgo adelante, pero no salgo adelante. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una oposición diabólica y que no va a salir con facilidad ese espíritu inmundo, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, echan raíces, y no va a salir con una simple oración o con una buena intención o con una declaración de fe. Hay que ponerse en acción, hay que ponerse a orar y a guerrear.
O sea, hay ataduras muy fuertes a veces en la familia, cuando uno tiene charlas pastorales y vemos, y no hace falta a veces charlas, a veces vemos, cuando nos vamos conociendo, puede uno identificar las ataduras que hay en las familias, en las vidas, y pasan los años y no son libres y no pueden cambiar, y siguen a través de los hijos. Muchas veces vemos ataduras sexuales que tienen los padres, los hijos con poca edad ya la tienen. Y lo que el padre no libró en oración y ayuno y fue libre, tal vez ponerle pornografía, perversidad, ese hijo está atado, siendo pequeño a la pornografía, está luchando hoy. Esto es tremendo, pero a veces, y es real, y por eso a veces uno se desespera cuando vemos personas que se acostumbran a vivir de esta manera y no se dan cuenta que aún afectan a sus hijos, afectan a su entorno, cuando Cristo Jesús nos da todo para ser libre. Cuando en Cristo Jesús podemos ser libres, podemos ser transformados y dejar bendición y herencia a nuestros hijos. Amén. Amén. Mira, te quiero leer algo. Necesitamos desarrollar una vida de oración y de ayuno para alcanzar victorias frente a los ataques satánicos. Tenemos que pelear contra ellos en el espíritu. Un poco de lo que estamos hablando. En el espíritu, no con nuestras fuerzas, no con nuestros argumentos, no con nuestras formas, sino con el espíritu. Amén. Es a través del Espíritu Santo que vamos a poder pelear de la manera indicada y vencer. Decí conmigo, y vencer. Y vencer. Y hay una historia, y mira por qué Dios nos llama a la oración, al ayuno, a poder ejercitarnos en estas disciplinas espirituales, porque como estábamos diciendo, cada vez los espíritus que son lanzados en estos últimos tiempos, cada vez pareciera que tienen mayor poder, mayor influencia, mayor ensañamiento con los hijos de Dios. Entonces te quiero leer una historia para que nosotros podamos entender lo poderoso que es el ayuno combinado con la oración. Vamos a leer Mateo 17, 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21. Y esta es una historia muy conocida. Y mira lo que dice. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Decí conmigo: nada os será imposible. Así es. Versículo 21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Fíjate cómo acá nos está diciendo Jesús la importancia de orar y ayunar. Porque van a haber cosas que no se van a poder terminar, así como estaba diciendo el pastor recién, con una simple oración. Ay, Señor, ayuda a mi familia. No. Hay cosas que se va a producir un rompimiento espiritual cuando vos y yo nos pongamos a orar y ayunar. Cuando entendamos el poder que tiene estas dos disciplinas que tanto nos cuestan, orar y ayunar. Pero fíjate cómo Jesús les está diciendo: este chico no fue sano por vuestra poca fe, pero también porque hay cosas que no se van a terminar, no van a salir si no es con ayuno y oración. Ahora queremos preguntarte algo. ¿Cuántos están pasando situaciones que no de un día, 2 días o una semana, sino tal vez años? ¿Querés levantar tu mano? Años. ¿Sabes cómo se va eso? Con ayuno y oración.
con ayuno y oración. Esa es la clave que Dios nos está dejando. Es arma tan poderosa para poder revertir cualquier situación. Pero necesitamos comprometernos y necesitamos entender el poder que hay en estas. Y fíjate, algo que el pastor estaba diciendo al principio con estas preguntas, la diferencia entre poder y autoridad. Y quiero leerte Mateo 10:1. Mateo 10:1, para que podamos ver lo que pasó previo a eso que Jesús les estaba diciendo. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate, Jesús con sus discípulos, previo a todo esto que estaba pasando con este chico que estaba endemoniado, ¿qué dice este versículo? Él les dio autoridad. ¿Para qué? Para que echaran fuera todos los espíritus y todas las que revertieran toda situación. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Le traen el endemoniado y los discípulos no lo podían liberar. Entonces, ¿qué es lo que les estaba faltando? El poder. ¿Y el poder a través de qué viene? Del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Recuerdan todo lo que estuvimos hablando este tiempo? El poder del Espíritu Santo, la misma persona de Dios operando a través de nuestra vida. Sí, para ser entendidos en los tiempos, sí, para conocer a Jesús, sí, para conocer al Padre, pero también para poder lidiar con todos los espíritus que en este último tiempo están siendo lanzados y todos los que van a venir. Entonces necesitamos llenarnos de autoridad. Ya Cristo nos dio autoridad, porque hay una palabra que dice que la iglesia fue revestida de autoridad. Dios ya nos dio autoridad a nosotros, pero ahora necesitamos revestirnos de poder. Revestirnos de poder. Y también el poder obviamente lo obtenemos a través del Espíritu Santo, pero cuando vos y yo morimos a nuestra carne, morimos a nuestra humanidad y nos llenamos de la presencia de Dios a través del ayuno, de esta disciplina, de esta arma tan poderosa que Dios hoy nos está diciendo: vamos, utilícenla. Vamos, utilícenla. Necesitamos, iglesia amada, comenzar a utilizar las primeras cosas, a volver a las primeras cosas, así como nos dice Dios en su palabra. Amén. Amén. Entonces, la diferencia entre autoridad y poder: autoridad tenemos todos. De hecho, lo vemos autoridad, que los discípulos ya Jesús le había otorgado autoridad antes que pase eso, pero no pudieron contra este demonio. Previo a este demonio sí se enfrentaron con otros espíritus inmundos y pudieron hacerlo libre. Ellos pudieron hacer libre demonios, espíritus inmundos de menor rango, pero cuando se toparon con este endemoniado, el demonio era de un mayor rango. Hay diferentes jerarquías en el reino de las tinieblas. Ahora, no pudieron porque necesitaban más poder del Espíritu Santo. ¿Por qué si Jesús pudo? Y no tengamos esto en la mente: y lo que pasa es que era Jesús. No, Jesús, recordemos que era hombre también, 100% hombre. Nos representaba a nosotros con todas nuestras facetas de hombre. ¿Por qué Jesús sí pudo contra ese espíritu inmundo y contra ese rango? Por la vida de oración y ayuno que Jesús tenía. Es ahí donde obtenemos poder del Espíritu. Hay una diferencia entre autoridad. Dios le dio el permiso. La autoridad es el permiso delegado de Dios para usar el poder, para traer libertad, para sanar a un enfermo. La autoridad, la iglesia de Cristo, vos y yo tenemos autoridad. Por eso más de uno dice: ay, pastor, oré, me tiré una gallina, pero me está saliendo todo mal. ¿Qué pasó? Si oré, si la palabra dice que tengo autoridad, sí tenés autoridad, pero como no tenés una vida de ayuno, de oración y de santidad, no tenés poder del Espíritu para cancelar ese trabajo de brujería que te hicieron, para cancelar esas ataduras que están sobre tus hijos. Por eso el Espíritu Santo está llamando a la iglesia y restaurando lo que se ha perdido. Una vida de ayuno y de oración. Yo recuerdo, mira, años atrás, fui cristiano toda la vida, y Daniela, que fue cristiana toda la vida, se debe acordar. Las iglesias de antes, aparte de que usaban pollera hasta acá, ¿no? Y los pelos todo blanco, pelo por todos lados tenían la mujer, no, terrible era. Aparte de eso, veamos a reír la hermana, se mató de risa. Pero aparte de todo eso, que era horrible,
corbata gigante así, parecía piñón fijo. Y la Thompson acá de desodorante tenía que estar. Pero aparte de eso, antes, 30 a 1 hora antes, ahí también lo van a saber, estaba ya la gente, existían las almohadillas, en cada silla había una almohadilla así de esponjita, ¿cómo se llama? De goma espuma. La gente venía solita, agarraba su coso y se ponía ahí, se ponía. Era tremendo. El mover de Dios que había, ¿por qué? Porque ya estaba la cultura de oración en la iglesia. Hoy cuesta horrores que la gente ore. Cuesta horrores que no se duerma en un mensaje, por ejemplo. Cuesta horrores que presten atención, que busquen, o sea, es por eso que el Espíritu Santo, antes que Cristo venga, tiene que restaurar muchas cosas, porque si no nadie se va a ir con Cristo. Nadie va a soportar todo lo que va a venir. Por eso hay tanta gente que está quedando en el camino, sin esperanza, confundida. Tanta gente que está soltando la fe porque su problema no se resolvió, sus dificultades no terminan y cada vez son mayores. ¿Por qué? Porque hay tanta vagancia espiritual en la iglesia moderna. Lo que hablamos, ¿por qué nos confronta tanto ver el mensaje de la iglesia perseguida? ¿Por qué nos sacudió? Duró muy poquito, miren hoy, los que somos. 3 reuniones habrá durado, ¿no? Ay, como si tengo que ir a la iglesia, mira, en otro lado están matando gente. Duró 3 reuniones. Ya hoy, la gran mayoría le cuesta congregar. Es triste y es caótico ver el estado espiritual de la iglesia moderna. Por eso creo tanto en lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia va a vivir tribulación. La única forma de que vos y yo estemos en el crecimiento espiritual, en el punto espiritual para recibir a Cristo y volar con Él, es por medio de presión que vamos a vivir en la tribulación. Vos fíjate que para orar se te tiene que venir todo abajo, si no, no orás. Fíjate que para ayunar se te tiene que venir toda la estantería abajo para ponerte a ayunar. Lamentablemente estamos ante una generación que si no le dan presión, no funciona, no obedece, no hace lo que tiene que hacer. Por eso Dios prepara noches como estas, donde todavía Dios tiene gracia, tiene misericordia, y en amor te dice, hey, volvamos otra vez a la oración, al ayuno, a tomar decisiones radicales. Dejemos de jugar al evangelio y a vivir la vida que Cristo realmente quiere que vivamos, a cumplir el propósito de por qué toda tu vida está centrada en tus problemas y no en la palabra de Dios. ¿Por qué lo que más te interesa es la circunstancia que estás viviendo y no los planes que Dios tiene con tu vida? Porque tu corazón ya está tan desenfocado. Tu corazón se inclinó más a lo que vivís que a la realidad eterna de la palabra de Dios. Te importan más tus planes que los planes de Dios. Por eso Dios siempre está en última instancia en esta generación. Y es por eso que hay tantos sacudimientos como una pandemia, problemas económicos mundiales terribles, rumores de la globalización del mundo económico y político. ¿De qué estamos hablando? El anticristo. ¿De qué estamos hablando? Cristo Jesús viene. ¿De qué estamos hablando? Que pronto vamos a ver catástrofes que nunca vimos. Y es la única manera que la iglesia vuelva a la oración. ¿Ves cómo sí o sí necesitamos presión para hacer lo que realmente tenemos que hacer? Dios nos llama, amor, pero muchos hacen oídos sordos. Es triste ver a veces que se sueltan palabras tremendas y hay gente dormida ahí. Es triste, es doloroso y a veces volvemos tristes con la pastora. Es decir, hay gente que estaba dormida literal. Y un día habría que hacerles un poquitito así para que se caiga y se va a despertar un poquito. Qué triste, qué triste. Si me decís que es un día laboral, bueno, es un día laboral, se entiende. Pero es un domingo. ¿Por qué no te preparaste para venir a la casa de Dios? ¿Por qué no descansaste? ¿Por qué no preparaste tu corazón para estar atento a lo que Dios quiere hablar y edificar tu vida? Esa es la realidad espiritual que muchos viven. Por eso viven atados, por eso viven de fracaso en fracaso, no ven victoria nunca, no pueden crecer, no ven un matrimonio sano, no ven hijos libres, no ven una economía próspera. ¿Por qué? Porque su corazón está en otro lado que no es Dios. Por eso Dios está llamando con amor, con gracia. Vuelvan a mí, vuelvan a la oración, vuelvan a buscarme, tomen decisiones radicales, renuncian a las cosas que saben que a mí no me agradan. ¿Ok?
Que yo tenga gracia no quiere decir que yo no esté viendo lo que estás haciendo. Que yo tenga gracia todavía no quiere decir que el juicio esté pendiente. Dios es un Dios de juicio. Y tarde o temprano el juicio de Dios llega sobre nosotros. Lo vemos en toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento. Dios es un Dios de juicio y lo vemos en Apocalipsis. Termina el canon bíblico desatando Dios todo su juicio sobre la humanidad, sobre aquel que escuchó el llamado, hizo oídos sordos y posterga. Se habla mucho y nosotros hablamos mucho de la gracia y del amor de Dios. Y eso a veces hace que la gente se relaje y diga, no, más adelante. Pero también hay que anunciarte que Dios es un Dios de juicio. Y que tal vez no tengas tiempos más adelante y el juicio te llegue. Oh, pastor, no me digas, es la realidad bíblica. Dios es un Dios de juicio. Por eso llama tantas veces y no se va a cansar de llamar con tanto amor. Pero llega el momento del fuego consumidor. Llega el momento del juicio de Dios. Por eso Dios nos está llamando en amor. Vuélvanse. Este es el tiempo, se vienen días muy duros. Ya les estoy avisando, no es que los va a agarrar de desprovisto, no es que los va a agarrar como que no sabían. No, yo ya les estoy anunciando que vienen días más difíciles de los que hoy estás viviendo. Por eso hoy te estoy hablando, crece espiritualmente, crece en la fe, toma decisiones radicales, madura, porque se vienen días donde vas a necesitar ser maduro, vas a necesitar ser un hombre de fe, vas a necesitar ser un hombre lleno del Espíritu Santo para lidiar con los problemas que se te vienen. Y esto no es para entristecer, es la realidad bíblica. Hay gente que esto no lo predica, al contrario te dice, mañana vas a tener tu Amarok, mañana vas a tener tu empresa. Mentiras. Lo que dice la Biblia es que se viene un tiempo terrible sobre la tierra. Y vos y yo tenemos que estar preparados para eso. Por eso el Señor en amor nos llama, hey, los que estén en mí no tienen de qué preocuparse, porque yo los voy a sustentar. Yo voy a hacer su sanidad, yo voy a hacer su provisión, pero permanezcan en mí. Sí, se viene todo bravo, pero los que estén en mí están bajo mi amparo. Por eso Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, reunión tras reunión, oración tras oración. Dios está llamando y llama. Si uno que es de carne y es limitado se desespera, ¿cuánto más el Espíritu Santo de estar desesperado en despertar corazones? ¿Cuánto más el Padre, el Hijo está desesperado en que la iglesia de Cristo reaccione y se deje de jorobar? Estos días abracé a alguien, me dice, te quiero mucho, pastor. Yo le dije, yo quiero que te dejes de jorobar. Yo te amo, pero déjate de jorobar. Hay tanto potencial en tu vida. Ponete las pilas en Dios. Que mi gozo sea verte crecer. Eso quiero ver. Y me quedo mirando así, como diciendo, no se esperaba eso. Pero porque lo amo y porque uno ama a cada uno de ustedes, lo que uno más desea es que despierten el Espíritu y entiendan lo que Dios tiene para ustedes, para cada uno de nosotros, y se activen en el plan de Dios. Ese es el mayor deseo de todo pastor. No solo que sea prosperado, esas consecuencias, cuando empiece a caminar en el orden de Dios, las bendiciones siguen a los que aman al Señor. Vienen solitas, vos no tenés que buscar. Viene solita la bendición, viene solito el trabajo que está buscando cuando caminamos en el orden de Dios. Amén. Oramos, pastora. Amén. Pero antes de que vayamos a la oración, bueno, queríamos comentarles que mañana vamos a empezar un ayuno, de lunes a viernes, toda la semana. Y vamos a tener la oración a las 6 de la mañana, vía online, como estábamos teniendo. Ahí está la placa. Para los que no están en el grupo de la Exacto. iglesia, porque hay mucha gente nueva, si no están en el grupo, manden solicitud. Ese es el grupo cerrado de la iglesia CAF. Y a partir de mañana a las 6 de la mañana nos unimos en oración. ¿Se acuerdan de la oración de las 6 de la mañana? Sí, que todos decían, qué lindo, qué bueno. Vamos a arrancar otra vez. Toda esta semana de ayuno vamos a estar a las 6 de la mañana orando. Amén. Así que si no estás en el grupo de la iglesia, envíanos una solicitud, así mañana 6 a.m. te puedes conectar para que juntos podamos tener un tiempo de oración. Y el ayuno lo vamos a empezar hoy a las 12 de la noche. Y te quiero recordar algo, el ayuno es un compromiso tuyo con Dios, ¿sí? No es una dieta, ¿sí? Estamos todos en plan de bajar de peso, pero el ayuno justamente no es para eso.
aunque sí se provocan unos kilitos menos, pero el ayuno es para conectarnos con el cielo, para poder clamar, para que se produzca un rompimiento en nuestra vida, en el área espiritual y también en lo natural. Entonces, pero algo que queríamos decirte es que el ayuno no es un compromiso con nosotros dos, sino que es un compromiso tuyo con el Padre, tuyo con el Espíritu Santo, tuyo con Jesús. Entonces, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenernos de comer. Y hay ciertos alimentos, el ayuno de Daniel generalmente es el que hacíamos. ¿Recuerdan? Ahí está en el libro de Daniel, cuando él se negó a comer la comida del rey y dijo, bueno, yo eso no voy a comer, voy a comer legumbres, frutas, verduras y agua. Entonces, toda esta semana, aquel que quiera hacer el ayuno de Daniel puede hacer el ayuno que es bíblico. Aquel que quiera hacer otro tipo de ayuno, aquel que quiera comprometerse para ayunar con Dios, para comprometerse con el Señor y ayunar de otra manera, también puede hacerlo. Puede, no sé, ayunar desde hoy a las 12 hasta mañana al mediodía. Hay gente que toma medicación y eso no tiene que ser un impedimento. Al contrario, Dios te puede hacer libre y te puede sanar. Entonces, necesitamos ayunar, necesitamos comprometernos con el Señor. Lo importante es que las horas que vos ayunes, o si estás ayunando de lunes a viernes, genial, pero si no lo podés hacer, comprométete con el Señor en las horas que vos quieras y en ese tiempo busca a Dios, llenate de su palabra, orá, intercedé, llenate de la Biblia, pedile al Espíritu Santo que intervenga en tu corazón, en tu interior y en todas las cosas que ahora el pastor les va a decir por las cuales vamos a estar orando. Pero nada tiene que ser un impedimento. El ayuno no es para que pases hambre, el ayuno es para que te llenes de la presencia de Dios y para que hagamos morir nuestra carne y podamos en lo espiritual se provoque un rompimiento en esas áreas que tal vez están trabadas hace mucho tiempo. Amén. Anota ahí un instante y ya nos vamos. Tarea para mañana, que esta noche antes de comenzar el ayuno puedas hacer un listado, anota ahí, un listado de áreas de tu vida que están paralizadas, que puedas identificar, orar y decirle, Espíritu Santo, mostrame áreas de mi vida que están paralizadas, que están frenadas, que no salgo adelante con nada, en diferentes áreas. Bueno, ahí anota un listado de esas áreas. 2, un listado de áreas que tienen que ser libres en Cristo, áreas de tu vida que están tal vez cautivas, sea el área sexual, emocional, el área que sea que necesita libertad. Anota ahí entonces un listado también de áreas que tienen que ser libres en Cristo. Número 3, un listado de pecados que esclavizan nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos pecadores hay en esta noche? Hay un par de ángeles caídos acá, no levantó las manos. Qué grande, ¿eh? Qué groso. Vamos a canonizarlo, vamos a poner una fotito ahí. Santito. Santito, vamos a decir. Todos somos pecadores, amén. Y necesitamos entregar ahí a nuestra vida, entregar pecado y anotarlos ahí. Señor, yo necesito renunciar a este pecado. ¿Cuántos chismosos hay? ¿Cuántos lenguas? Eso no nos animamos, ¿no? Pecados de mentira, de engaño, de gente que le gusta cuerear a todo el mundo. Es pecado, hay que ser libre en el nombre de Jesús, amén. Y por número 4, un listado de vicios o ataduras que necesitan romperse. Gente que está atada todavía al cigarrillo, gente que tal vez está atada a la pornografía, gente que tal vez está atada al alcoholismo. Bueno, se tienen que romper en el nombre de Jesús. Tal vez hace años que estás atado a esto. Va a requerir de mucho ayuno, mucha oración. Es lo que estamos estudiando recién. Una cosa es autoridad, otra cosa es poder. Y el poder viene por el Espíritu Santo, por medio de la oración y el ayuno. Amén. Y último, un listado de peticiones generales. Todo lo que quieras pedir en esta semana, vamos a estar, así nos unimos como iglesia a hacer guerra espiritual.
que este tiempo, mi hermano, sea un tiempo de limpiar el templo, lo que decíamos en el vivo. Propone esto en tu corazón: Señor, quiero dejar limpia la casa, quiero dejar limpio este templo para que tu gloria pueda llenar mi vida. En el nombre de Jesús pueda hacer guerra contra todo espíritu inmundo que se levantó en mi casa, en mis hijos, en mi economía. En el nombre de Jesús quiero tomar autoridad y deshacer toda obra de tinieblas. Amén. Recordemos, autoridad tenemos todos, pero poder viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. La única forma que esos espíritus inmundos suelten tu casa, tu familia, tus hijos, que esas ataduras se rompan, es cuando sos lleno del Espíritu Santo. Amén. Ponete en pie ahí donde estás y vamos a orar.